Bienvenidos a Avivamiento, una iglesia cristiana diferente. Bienvenidos sean todos ustedes los que están conectados en este día. Gracias por conectarte. No es casualidad que estés aquí el día de hoy en tu celular. Sé que Dios tiene algo para tu vida y va a hablar a tu vida en este día. Así es que toma apunta y toma notas de todo lo que el Señor te va a hablar, porque sé que Dios va a bendecir tu vida en este día. Amén. Muy bien, bienvenidos a los hermanos de Tacna. Sean bienvenidos también en esta conexión. Estamos hablando acerca de la visión. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, acá dice sin profecía. En otra versión dice, sin visión el pueblo se desenfrena o perece o desaparece. ¿Qué significa esto? Nosotros como seres humanos o una institución como una empresa cualquiera, necesitamos apuntar hacia algo. Necesitamos ir a algo específico. Si una empresa no sabe hacia dónde quiere ir, no va a avanzar mucho. Nosotros como seres humanos tenemos que ir hacia un rumbo específico, hacia algo que queremos lograr. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr para nuestra vida? Hebreos capítulo 11, versículo 1, aquí está hablando acerca de la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no estás esperando algo, si yo no estoy esperando algo, no voy a poder tener certeza, porque dice que la fe es certeza de lo que espero. ¿Qué esperas tú para tu vida? ¿Qué esperas tú para tu familia? ¿Qué esperas tú para tu trabajo? ¿Qué esperas tú para tus hijos? Entonces, si no estamos esperando algo, no podemos tener fe para esto que queremos lograr o alcanzar. Por eso nosotros necesitamos tener esperanza. Hemos escuchado esa palabra que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Tenemos que tener esperanza. ¿Pero esperanza de qué? Bueno, algo bueno vendrá. Está bien, tener una esperanza de que algo bueno va a venir, pero tenemos que ser específicos. Tenemos que aprender a ser específicos, porque dice que la fe es la certeza de lo que esperas. ¿Qué es lo que tú esperas? Bueno, yo espero que mi cuerpo va a estar saludable. Si esperas que tu cuerpo va a estar saludable, entonces la fe, ¿qué es lo que hace? Te da certeza de que tu cuerpo va a mantenerse saludable. Y esa fe te va a llevar a una acción. ¿Qué significa esto? Vas a comenzar a comer saludable, vas a evitar grasas, vas a comenzar a hacer dieta o a hacer ejercicios. Entonces, si no esperamos algo, no vamos a poder creer por este algo. Nosotros como iglesia estamos desarrollando la visión de nuestra iglesia. ¿Qué es la visión? La visión es proyectar hacia dónde se dirige y en qué se convertirá alguien o una entidad. Por ende, nosotros necesitamos tener una visión que alcanzar, porque si no tenemos visión, dice Proverbios, el pueblo, la gente se pierde, no sabe qué hacer, solamente vive por vivir. No podemos estar viviendo por vivir a simplemente, bueno, hoy día se presentó esto y nosotros estamos reaccionando a eso que se presenta. No, tenemos que ser personas que estamos haciendo las cosas de manera clara, objetiva, hacia dónde apuntamos, qué queremos lograr, qué queremos alcanzar. Y esto implica pues tener esperanza. Nosotros como iglesia tenemos una visión. Esta visión es la que Dios dio para que podamos, como iglesia, que se llama Avivamiento, somos la iglesia Avivamiento, y esta es la visión. Está conformada por tres partes: formar, establecer y extender. ¿Qué es esto? Formar hombres y mujeres con la palabra de Dios. Sigue. Establecer líderes que marquen la diferencia, enraizados en la fe y en el amor. Y tercero, extender el evangelio de Jesucristo, impartiéndolo al oriente, occidente, norte y sur de la tierra. Nosotros entonces estamos aquí para formar personas, para establecer líderes y para extender el evangelio de Jesús. En este tiempo, a este día, hay una guerra que se está dando en Ucrania.
Y si no hay líderes formados, bien establecidos con respecto a qué cosa van a ser sus ideales, muchos van a querer doblegarse ante circunstancias que se presentan. Pero aquellos cristianos que están siendo firmes, inconmovibles en su fe, se van a mantener creyendo a Dios. Es importante formar personas. Pero el punto, ¿qué cosa es? El punto es impartir, extender el Evangelio de Jesús. Porque para eso vino Jesús. Jesús no vino para ser servido, dijo él. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando nosotros hablamos de extender el Evangelio de Jesús, es ir oriente, occidente, norte y sur. Si hablamos de ir al oriente, al occidente, al norte y sur de la tierra, estamos hablando de ir a todo el mundo. Porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido. Yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Aquella persona que, es un ejemplo, se casa con alguien, está viviendo con alguien, ya no está viviendo para servirse de ese alguien, sino que está para servir a su cónyuge. Está para atender a su cónyuge. Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy para servirme de ustedes, estoy para servirles a ustedes. Y Jesús, estamos iniciando Cuaresma, ya viene Semana Santa. ¿Y qué pasa en el tiempo de la Semana Santa? Que Jesús está cenando con sus discípulos y en eso se para, agarra una toalla y comienza a lavar los pies a todititos. Y en eso le dice Pedro, ¿sabes qué? Te voy a lavar. No, tú a mí no me vas a lavar. Si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo el cuerpo, le dice Pedro. No necesitas, solo te los pies nomás. ¿Por qué? Así como yo he hecho, ustedes tienen que hacerlo. Pero Jesús dice, ustedes dicen que yo soy su Señor y su Maestro. Y lo dicen bien. Pero si yo, siendo su Maestro y su Señor, he hecho esto con ustedes, ustedes también deben hacerlo para con los demás. Por eso que nosotros como cristianos tenemos el estilo de vida de servicio. Cuando una persona entrega su vida a Jesús, ya no vive para sí, vive para otros. Hemos escuchado ese texto, esa frase que dicen, hoy por ti y mañana por mí. Acuérdate, mía, te estoy ayudando, la próxima me ayudas tú. Ya bueno, el cristiano no tiene esa frase. El cristiano tiene la frase de que hoy es por ti y mañana también es por ti. ¿Por qué? Porque así es como el Señor Jesús enseñó. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nosotros estamos desarrollando el tema de la visión, hablamos de formar hombres y mujeres con la palabra de Dios. ¿Por qué hablamos de formar hombres y mujeres con la palabra? Porque cuando llegamos a Jesús, necesitamos sacarnos pensamientos que teníamos antes, necesitamos sacarnos estilos de vida que teníamos antes, necesitamos despojarnos de palabras que hablábamos antes, necesitamos despojarnos de formas de vivir que teníamos antes. ¿Por qué? Porque antes de que Jesús venga a nuestra vida, vivíamos una vida egoísta, buscando lo nuestro, lo propio, lo que me beneficia, lo que me ayuda y los demás no importa. Pero cuando estamos en Jesús, necesitamos conocer quién es Dios. Conocer quién es Dios. Yo conversaba con una señora que es católica, yo también era muy católico. Yo asistía al padre en la misa, yo era acólito, y el que le ayudaba en la misa, no alcohólico, sino acólito, ¿no? El que le ayudaba al padrecito en la misa, tocaba la campana, se paraban, se sentaban, echaba el incienso y todo lo demás, pero nunca conocía quién es Jesús. Nunca entendía quién era Dios, no entendía por qué te paras, por qué te sientas así, pues porque hay momentos en que hay que hacerlo, pero no entendía por qué. Hasta que me enseñaron de que Jesús es una persona real. Y por esto es que nosotros necesitamos formar. ¿Cómo formamos? Por medio de la palabra. El punto es acerca de formar. ¿Cómo es que uno se puede formar? Bueno, en Salmos 32:8 nos dice cómo hacerlo. Dice así: yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero dice así: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Dice, yo te voy a hacer entender, te voy a hacer conocer, yo te voy a mostrar por dónde debes ir.
Pero no seas como este caballo, como esta mula que tienen que estar amarrándola porque si no, no se acercan. ¿Por qué? Porque aquella persona, o en este caso el animal, cuando no está bien domado, comienza a patear, comienza a golpear. Y por eso nadie se le quiere acercar a este animal. Por eso dice, no seas como el caballo o no seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con el cabestro y con el freno, porque si no, no se acercarán. Dios quiere que nosotros podamos conocer. Dios no quiere que seamos ignorantes, sino quiere que seamos conocedores. Y un ignorante es aquella persona que ignora algo, ¿no? Es aquella persona que ignora. Les digo a mis hijos, tú vas a nadar. Papá, yo no sé. Vas a aprender. Tú vas a hablar inglés. Papá, yo no sé. Vas a aprender. Somos ignorantes de algunas cosas, pero cuando viene el conocimiento, viene el entendimiento, ya podemos empezar a vivir en base a ese conocimiento. Dije hace un momento, la gente, las personas, cuando no tienen visión, simplemente se desconcentran, se desconocen y no saben por dónde ir, no saben cómo actuar, cómo hacer. Nos ha pasado en momentos de nuestra vida en que no sabemos qué hacer. No sabemos qué decir, qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque no hay luz. Pero cuando tenemos luz de la palabra, es cuando sabemos qué respuestas dar o qué decisión tomar. Entonces, cuando hablamos de formar, hablamos de que Dios te va a hacer conocer. Juan capítulo 8, Evangelio de Juan, busquen ustedes en su Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dice, si tú has creído en Jesús, tú vas a permanecer en su palabra. Serás sus discípulos y vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Dios quiere que tú y yo conozcamos de Él. Dios no quiere ser alguien alejado, sino que quiere ser alguien cercano. Pero viene a mí esta cita en el libro de Isaías. Dice así: he aquí, no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios quiere que tú y yo podamos conocer de Él. Dios desea que tú le conozcas, pero dice acá, ¿sabes qué? No es que Dios no pueda acercar tu mano para salvar, y no es que Él no pueda oírnos, sino que las iniquidades, los pecados, han hecho división. ¿Qué es dividir? Separar. Ha hecho división entre nosotros y Dios, y los pecados que hemos cometido hace que Dios se oculte. ¿Qué es ocultarse? Es esconderse, que no nos vea. ¿Por qué? Porque lo que hay entre nosotros es la barrera del pecado. Y Dios desea que podamos conocerle. Por eso es que vino Jesús. Ahora ya se viene la Semana Santa. Eso es lo que celebramos. La muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. En la cual Él vino para pagar el precio por ti y por mí, a fin de que podamos conocer a Dios. Versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo pregunto, ¿quién ama a Dios? Yo puedo decir amo a Dios, tú amas a Dios, yo también amo a Dios. Dice, Dios está destinando cosas para tu vida. Si antes no conocías, ahora lo vas a conocer. Si antes no veías, ahora lo vas a ver.
Acá en la Biblia vas a poder ver cómo tratar con tu cónyuge. Acá vas a poder ver cómo tratar con tus hijos. Acá vas a poder ver cómo desarrollar un buen trabajo. Acá vas a poder ver cómo tener relaciones interpersonales con cada persona que te rodea. Porque dice, las cosas que tú no has visto y que no has oído son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama y el que me ama. Será amado por mi Padre, yo le amaré y le manifestaré. Aquella persona que me ama es aquella persona que tiene mis palabras y las pone en práctica. Como alguna vez me preguntaron, ¿tú sabes cocinar? ¿Sabes hacer ceviche? Sí, en teoría. Sé todos los ingredientes que se llevan, pero nunca lo he preparado. Pero dice, aquella persona que dice que me ama, es aquella persona que va a poner en práctica mis palabras, dice Jesús. Entonces Dios quiere que tú puedas conocerle, porque Él está preparando cosas para ti. Él está preparando cosas. Digan, Dios está preparando cosas para mí. Qué interesante y qué bueno saber que Dios prepara cosas para tu vida y para la mía. Mira, yo no sé qué edad tengas, pero Dios prepara cosas para tu vida. ¿Qué está preparando? Cosas que tú no viste, cosas que tú no sabías. Esto más allá no sé qué yo hice, mujer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que podamos conocerle. Como dije, Dios dice, yo te voy a hacer conocer, yo te voy a enseñar y voy a mostrarte el camino en que debes andar. Yo te voy a aconsejar con mis ojos puestos en ti. Entonces, número 1, Dios te hace conocer. Número 2, Dios te hace entender. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Por ejemplo, tú no conocías, cuando éramos pequeños, que 2 por 4 es 8. Ahora ya lo conocemos. Pero ¿cómo lo entendemos? Que 2 por 4 es 8, que el 2 lo sumamos 4 veces. Así es como se entiende. Una cosa es conocer y otra cosa es entender. Salmos capítulo 119. Vamos al libro de Salmos, casi por la mitad. Salmos capítulo 119. Salmo 119 es el salmo más largo que hay. Vamos al versículo 99 y 100. Más que todos mis enseñadores he entendido. Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿cuándo tú vas a poder entender cómo es Dios? Cuando comienzas a meditar en Dios. ¿Qué es meditar? No es meditar trascendentalmente que te sientas y comienzas a... no, eso no es meditar. No, meditar es que tú comienzas a hablar las palabras en voz baja. O lo que solemos decir, no, es que pensé en voz alta. Nos ha pasado que estamos hablando y estamos haciendo cosas, pensando y decimos algo. Oye, ¿qué me has dicho? No, estoy pensando en voz alta. Ya, eso es meditar. Eso es meditar. Que la palabra de Dios comienzas a hablarla. Comienzas a hablarla. Dice, tanto amó Dios que dio a su Hijo para que muera por mí. Yo no he venido para ser servido, sino para servir a los demás. Meditas en esas palabras que Jesús dice. Él ha venido para servir a los demás. Yo puedo servir a los demás. Yo puedo servir porque ya no soy el mismo o la misma de antes. Eso es meditar. Por eso dice, yo he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Y yo he entendido porque he guardado tus mandamientos o tus palabras. La palabra guardar significa cuidar, conservar, reservar algo para sí. La palabra guardar significa cuidar, conservar, reservar algo para sí.
Entonces, cuando tú guardas la palabra de Dios, guardas sus palabras, la estás cuidando, conservando y reservando para ti. Tú puedes aprender a guardar sus palabras cuando recibes de esas enseñanzas y comienzas a pensar en voz alta. Tú has venido para ser servido, no para servirte. Yo puedo ser alguien que sirvo a los demás. Y puede decir, oye, yo siempre hago el bien, y a mí nunca nada. Yo siempre doy, ayudo, y a mí ¿cuándo? Pero Jesús nunca se cansó de eso. Y a Jesús lo crucificaron. Y ahí tenemos ejemplo para poder seguir. Y el tercer punto es que para que tú puedas ser formado, primero tienes que conocer quién es Dios. Segundo, tienes que entender cómo es Dios. Y número 3, Dios te va a enseñar y te va a mostrar lo que has de hacer. Tú no conocías algo, ahora lo conoces. Una vez que lo conozcas, lo tienes que entender. Y después de que entiendas, Dios, ¿qué cosa? Te va a enseñar cómo se hace. Te va a mostrar lo que hay que hacer. ¿No? Lo que cuando hacemos, mi mamá me enseñaba a cocinar, vas a hacer así, así, así. Primero, ¿qué hacía? Me hacía ver, ya mira, cortas aquí el ajo, cortas la cebolla y después lo echas, ya, ok. Después agarra, ahora es así, ya, ahora tú lo vas a hacer. Yo lo voy a hacer ya. Yo preparé, ahora es así, ¿qué más viene? Ya, ahora es así. Te muestra cómo hacer. El Señor te va a enseñar, te va a mostrar cómo hacer. Dios te va a mostrar las cosas. Dios no está ahí, por eso Dios quiere que tú conozcas lo que ojo no vio, lo que oído no oyó. Dios quiere que tú lo conozcas. Digan después de mí, Dios quiere que yo lo conozca. Dios quiere que yo aprenda. Dios quiere que aprendamos. No es alguien que sea lejano, no, es alguien cercano. Entonces, número 1, ¿cómo Dios te va a enseñar y te va a mostrar? Bueno, Él te va a enseñar y te va a mostrar por medio del pastor. En la iglesia, Él va a enseñarte por medio del pastor, porque, a ver, pregunta, ¿a Dios alguien lo mira? ¿Quién mira a Dios? ¿Alguien lo toca a Dios? ¿Alguien lo huele a Dios? No, Dios está en el aire. Jesús dice, si 2 o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué necesitamos para eso? Fe. Solamente creer. Pero ¿qué va a pasar? En la iglesia, así como en una institución X o en una empresa X, en una empresa hay gerente o no hay gerente. Hermano Carlos, que trabajas, ¿hay gerente o no hay gerente? O todos mandan. No, en una empresa hay un gerente, después viene un subgerente, después vienen supervisores, jefes y todo lo demás. En una iglesia hay un pastor. Y este pastor es aquella persona que Dios llama por voluntad propia y decide Él en su infinita misericordia decir, tú vas a ser llamado a ser pastor. Y en ese llamado la persona es preparada, la persona es capacitada, la persona es instruida. Y en ese proceso después es que se levanta la persona como un hombre o una mujer de Dios para dirigir o guiar una iglesia. Y en este caso, su servidor es quien está para hacerlo. Junto con mi esposa pastoreamos esta iglesia. ¿Y qué hace el Señor? Dios va a simplemente enseñarte y a mostrarte cómo hacerlo, o te va a decir cosas a tu vida por medio del hombre o la mujer de Dios. Yo me acuerdo, cuando yo estaba asistiendo a una iglesia, y he tenido un pastor por 18 años, 18 años, ¿no? Mayoría de edad. Por 18 años estuve en esa iglesia, y yo me acuerdo claramente que muchas veces el pastor me enseñaba y me decía cosas que a veces no me gustaban, ¿no? A veces decía cosas y a veces a mí no me cuadraban, no me calzaban, pero que a la larga tenía razón. Es como a veces los papás, ¿no? Dicen algo y después uno dice, sí, que tenía razón. A veces mis hijos, cuando les digo una cosa, no obedecen y les digo, ¿papá tenía razón o no? Sí, papi. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Es así. ¿Por qué? Cuando uno entrega su vida a Jesús, uno es un niño espiritual. Y como niño espiritual necesita ser guiado
y necesita ser formado en las cosas del Señor. Cuando Gael nació, solito se cambiaba la ropa, solito comía, solito se servía. No, va creciendo y va siendo más independiente. Es así, cuando uno entrega su vida a Jesús, necesita ser formado, necesita ser capacitado, necesita que alguien le enseñe. Para eso es que el Señor pone un pastor en la iglesia, para poder enseñar que las cosas que Dios necesita decir a las personas. Por eso Dios te va a hablar y te va a enseñar por la boca de tus pastores, y es que no se trata de que Dios no te esté hablando. Se trata de que muchas veces no estamos escuchando al hombre o la mujer de Dios que te pueda hablar. Yo no les podría decir las veces. Son innumerables veces que Dios, estando el pastor allí parado, yo estando sentado en todos esos 18 años, Dios me ha hablado un montón de veces, diciéndome cosas que tenía que saber. Que a veces yo llegaba a la iglesia y digo, Señor, no sé cómo hacer, no sé cómo actuar, ¿qué hago? No entendía algunas cosas y a veces el pastor estaba predicando, ¡pum!, decía algo que necesitaba oír. Y esas palabras eran justo lo que necesitaba. ¿Y qué pasaba? Simplemente que esa era una dirección de parte de Dios. Tú tienes que aprender a tomar las palabras. Toma las palabras que Dios te pueda estar hablando el día de hoy por medio de mi boca. No es que se va a ver un humo y va a haber algo especial y es que va a decirte, ya sabes qué, ahora vas a hacer tal cosa. Dios no se te va a hablar así. En las cosas espirituales, un niño espiritual no va a entender. Por eso necesitas de alguien que te pueda ayudar. ¿Me dejo entender? Es así. Por eso, si tú esperas algo especial, o esperas muchos consejos de varias personas para tomar la mejor que tú creas conveniente, estás mal. No, es que yo soy de escuchar a todos y de ahí yo saco una conclusión y lo aplico para mí. Así no funciona. Así no funciona. Dios tiene el consejo claro de su palabra. Yo te voy a hablar lo que dice su palabra, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice su voluntad. En el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 12, Éxodo es el Antiguo Testamento, está al principio. Génesis, Éxodo, viene después de Génesis. Entonces Dios dijo a Moisés, sube a mi monte, sube a mí al monte y espera allá, y yo te daré tablas de piedra y te daré la ley. Y te daré los mandamientos que yo he escrito para enseñarles a ellos, al pueblo. Quiere decir que Moisés iba a recibir las palabras de Dios para que esas palabras pueda enseñar al pueblo de Israel. Pregunta, ¿ahí dice que el pueblo subía? No, el pueblo no subía con Moisés. Porque Dios en ese momento hablaba con Moisés y a él le mostraba las cosas que eran necesarias. Las cosas que son necesarias saber para esta iglesia me las va a mostrar a mí. Las cosas que son necesarias para tu vida te las va a mostrar a ti. Pero en términos generales, cosas importantes te va a hablar Dios por medio de mi boca sin que yo me dé cuenta en muchas ocasiones o también siendo consciente en muchas ocasiones. Lo que yo te pueda decir tiene que coincidir con este libro. Si lo que yo te digo no coincide con este libro, no lo tomes. Pero si algo que sale de mi boca coincide con esto que está aquí escrito, ahí sí pongo mucha atención. Porque Dios nunca va a negar su palabra. ¿Amén? Amén. Entonces, las palabras escritas por Dios fueron para que Moisés las tome y le enseñase al pueblo. Entonces tú necesitas dejar que el hombre de Dios, el pastor o la pastora pueda enseñarte lo que él puede aplicar para tu vida. Que lo que tú necesitas para tu vida, tómalo. Pero ahora viene el siguiente punto. Si Dios te va a enseñar, estamos en el punto 3, Dios te va a enseñar y te va a mostrar las cosas que has de hacer, lo va a hacer por medio del pastor, número 1, y sobre todo, número 2,
Dios te va a enseñar y te va a mostrar por medio del Espíritu Santo y su palabra. Dios te va a enseñar y a mostrar por medio del Espíritu Santo y su palabra. Dios puso en tu corazón al Espíritu Santo para que pueda ayudarte. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos al Evangelio de Juan 14, 26. Juan 14, 26. Acá Jesús está hablando. ¿Qué dice Jesús aquí? Juan 14, 26. Jesús dice: pero el Consolador y Consejero, Espíritu Santo. ¿Quién es el Consolador? Espíritu Santo. ¿Quién es el Consejero? El Espíritu Santo. Yo te puedo dar cosas específicas en algún momento, desde el púlpito o conversando contigo. Pero ¿qué va a suceder? Dios te va a dar a ti de manera directa cada día. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dice: pero el Consolador y Consejero, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, ¿qué dice que va a hacer Él? Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo te va a enseñar las cosas. Señor, no sé cómo hacer. Aprende a escuchar. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír es algo externo y escuchar es algo interno. Escucha, aprende a escuchar, porque Él te va a enseñar. Si tú no estás escuchando, Dios no está obrando. Cuando tú escuchas la palabra, Dios te va a estar hablando allí, te va a hablar. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros crear dependencia del Espíritu Santo. Digan después de mí, con todo su corazón: yo necesito ser dependiente del Espíritu Santo. Necesitamos ser dependientes de Él para escuchar su voz. No solamente escuchar noticias malas, no solo escuchar a otras personas, no solo escuchar la novela o las películas o el fútbol. No, necesitamos escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te va a enseñar todas las cosas. No dice algunas, dice todas las cosas, y te va a recordar lo que Él, Jesús, ha dicho. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran edificación para tu vida. Mantente conectado y camina en la verdad que Dios tiene para ti. Recuerda que Dios tiene, quiere y desea lo mejor para tu vida. Y parte de ese mejor es que puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Así que te invito para que cierres los ojos y repitas después de mí. Señor Jesús, en esta hora yo me acerco a ti y reconozco que he pecado. Y ahora te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario y morir por mí. Y de ahora en adelante yo viviré por ti. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Número 1, que puedas tener un espacio donde tú puedas abrir tu corazón, donde puedas conversar con Dios, y esto es a lo que llamamos orar. Orar es vital para tu vida porque inicias tu relación con Dios. Como tú quieres que Él te responda, Él lo va a hacer a través de su palabra, y este es mi segundo consejo: que busques una Biblia y empieces a leer el Evangelio de San Juan, un capítulo diario. Antes de leerlo, háblale a Dios y dile que te hable a través de su palabra, y ahí vas a entender y aprender. Y como tercero, te animo para que puedas estar conectado a un lugar donde puedas crecer espiritualmente. Como Iglesia Avivamiento estamos gustosos y con las puertas abiertas para ti. Así que escríbenos, déjanos un mensaje, un comentario. Queremos conocerte, queremos saber de ti y obviamente queremos que puedas conectarte con nosotros. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al correo avivadiferente@gmail.com. Queremos conocerte y orar por ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Una Iglesia Cristiana
arroba